Viernes, 12 de abril de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-8581. Tipo, jurisprudencia. Defensa adecuada en el amparo indirecto promovido por persona privada de su libertad, sin asistencia de licenciado en Derecho. Es posible desechar de plano la demanda en el primer auto cuando se advierta una causa notoria y manifiesta de improcedencia, pero en el mismo acuerdo la persona juzgadora debe garantizar la asistencia de un defensor. Interpretación de la jurisprudencia 1A/J, 43/2019, décima. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios en relación con la obligación de las personas juzgadoras de distrito de garantizar que la parte quejosa privada de su libertad sea asistida por una persona licenciada en Derecho, en términos de la jurisprudencia 1A/J, 43/2019, décima. Mientras que uno determinó que en todos los casos debe garantizarse ese derecho, el otro resolvió que ese deber encuentra una excepción, cuando del estudio oficioso de la procedencia del juicio de amparo se anticipe el desechamiento de la demanda por existir jurisprudencia del alto tribunal que establece una causal de improcedencia. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando la persona juzgadora de distrito advierta la improcedencia del juicio de amparo, por existir jurisprudencia de la Suprema Corte que impone desechar de plano la demanda por actualizarse una causal de manera manifiesta e indudable, está facultada para desecharla en el primer auto que dicte, en el cual, además, deberá prevenir a la persona justiciable para que designe a un profesional del derecho que le asista, apercibida que de no hacerlo, no querer o no poder nombrarlo, le será asignado uno de oficio. Justificación. En la jurisprudencia 1A/J, 43/2019, décima, de rubro, tutela jurisdiccional efectiva. Para garantizar que el juicio de amparo indirecto en materia penal sea acorde con ese derecho, el quejoso privado de la libertad debe contar con la asistencia de un abogado. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho a la asistencia letrada debe ser garantizado a la persona quejosa privada de su libertad que promueve sin asistencia de defensor, desde el primer auto, por lo que la persona juzgadora de amparo debe prevenirla para que señale a un defensor, o en caso de negarse o ser omisa, le designará uno de oficio. El primer auto dictado en el juicio de amparo puede ser el que desecha de plano la demanda, con base en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, contra el cual procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso A, de la Ley de Amparo. En todos los casos, sin excepción, las personas juzgadoras de amparo deben garantizar el derecho a la asistencia letrada a la persona quejosa privada de su libertad, que le permita impugnar el desechamiento mediante el recurso procedente, a través de un profesionista en derecho, que la apoye en la expresión de agravios, a ofrecer pruebas documentales para desvirtuar la causal invocada o, incluso, que le asesore para contestar la vista con la actualización de una diversa causal de improcedencia. Que el Tribunal Colegiado de Circuito pueda darle en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Los órganos que conocen de la queja deben velar por el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de los juzgados de distrito, y en caso de no advertir mayor beneficio, ordenar la reposición del procedimiento cuando se incumpla dicha obligación. Lo anterior, en la inteligencia que, para garantizar la asistencia letrada, el plazo para la interposición del recurso de queja comenzará a correr una vez que la persona profesionista asignada sea notificada personalmente del acuerdo de desechamiento. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 4. Registro digital. 202-8584. Tipo, jurisprudencia. Homologación del delito referida en el artículo 2, inciso 1, del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la ejecución de sentencias penales. Para establecer si el delito por el que una persona connacional fue condenada en aquel país también es punible en México, debe atenderse a los hechos descritos en la certificación enviada por la autoridad trasladante. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al analizar lo que debe tomarse en cuenta para realizar la homologación del delito por el que una persona connacional fue sentenciada en los estados
Unidos de América y que sea punible en México, para efectos de alcanzar algún beneficio a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que para realizar la homologación de un delito cometido por una persona connacional en los Estados Unidos de América que también es punible en México, debe atenderse a la dinámica delictiva de los hechos realizados que se encuentra contenida en el resumen certificado del caso que envía el Estado trasladante, y no a la descripción típica de ambos delitos. Justificación. Los artículos I, numeral 2, inciso 1, y 4, inciso 7, del Tratado entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la ejecución de sentencias penales disponen que las penas impuestas a personas mexicanas en los Estados Unidos de América podrán ser extinguidas en establecimientos penales de México o bajo la vigilancia de sus autoridades. Para ello se requiere que el delito por el cual fueron sentenciadas sea también generalmente punible en el Estado receptor, lo que no será interpretado en el sentido de requerir que los delitos tipificados en las leyes de ambos estados sean idénticos en los aspectos que no afecten a la índole del delito. El Estado trasladante proporcionará al Estado receptor un resumen certificado del caso que indique el delito por el cual fue sentenciado el reo, la duración de la pena, el tiempo ya cumplido y el tiempo que deba abonársele por motivos tales como trabajo, buena conducta o prisión preventiva, sin que se incluya la descripción típica de los delitos. Así, para que un connacional compurgue o extinga en México la pena impuesta en los Estados Unidos de América, se requiere que el delito por el que fue sentenciado sea punible en el país receptor, por lo que debe entenderse que basta con que la conducta también sea punible en México, sin exigir que los delitos sean iguales en ambos estados, esto es, sin atender particularidades de tipo penal o de descripción legal. En el caso, al realizar la homologación de los delitos no se aplican las normas legales relativas al acreditamiento del delito y la responsabilidad penal, por lo que únicamente se requiere un examen comparativo de los hechos por los que fue sentenciado, lo que se encuentra descrito en el resumen del caso certificado. Máxime que los delitos no se denominan o describen de la misma manera en ambos países. De ahí que, a diferencia de la descripción típica, el resumen del caso certificado que contiene la dinámica delictiva de los hechos descritos da mayores elementos para arribar a la determinación de si el delito por el cual fue condenada la persona en los Estados Unidos de América también es punible en México. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 4. Registro Digital, 2028591. Tipo, jurisprudencia. Prolongación de la prisión preventiva oficiosa. Efectos del amparo contra la resolución que la establece, sin que el Ministerio Público haya justificado la necesidad de su continuidad. Hechos. En sendos procesos penales se impuso a los imputados prisión preventiva oficiosa. Ambos solicitaron su revisión, en virtud de que había transcurrido el plazo constitucional de 2 años, solicitud que resultó desfavorable y se prolongó la medida cautelar. Contra esa determinación, promovieron amparo indirecto, el cual fue concedido, atento a que el Ministerio Público no justificó la necesidad de su continuación. Sin embargo, los tribunales colegiados contendientes sostuvieron criterios discrepantes respecto a los efectos del amparo. Uno de ellos concluyó que la autoridad judicial debía ordenar la libertad del quejoso y que se impusieran otras medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva. El otro tribunal determinó que los efectos debían ser para que la autoridad judicial impusiera cualquiera otra, incluso la prisión preventiva justificada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se haya prolongado la prisión preventiva oficiosa más allá del plazo constitucional de 2 años de duración y sin que el Ministerio Público haya justificado la necesidad de su continuidad, el amparo debe otorgarse para el efecto de que la autoridad judicial responsable, 1. ordene el cese de la medida cautelar y decrete la libertad de la persona imputada o acusada, y 2. someta a debate en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, diversas a la prisión preventiva en cualquiera de sus modalidades. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión 408/2015 y 315/2021, estableció que no existe impedimento constitucional o legal para que la prisión preventiva impuesta oficiosamente por un juez de control pueda ser revisada en el plazo de 2 años posterior a su aplicación,
para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Además, que del artículo 19 constitucional solo se advierten dos posibilidades para restringir la libertad a las personas imputadas en un proceso penal a través de la prisión preventiva: a. Cuando la solicita el Ministerio Público, prisión preventiva justificada, y b. Cuando el juez de control la impone de oficio, prisión preventiva oficiosa. Asimismo, estableció que las personas imputadas tienen derecho a que la prisión preventiva que se les imponga no sea superior a 2 años, y si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, serán puestas en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa se prolongue, esta decisión debe estar sujeta a un escrutinio elevado de justificación, en el cual debe tomarse en cuenta, 1. A la complejidad del asunto, 2. A la actividad procesal del interesado, y 3. A la conducta de las autoridades. Por tanto, el Ministerio Público debe acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar lo anterior actualiza el cese de la prisión preventiva oficiosa y da lugar a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas a la prisión preventiva justificada, todo ello conforme al diverso artículo 161 y demás aplicables de dicho Código Procesal. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 4. Registro Digital, 2028602. Tipo, aislada. Suspensión de la audiencia de juicio oral en el proceso penal acusatorio. La aplicación de la jurisprudencia PR, PCN. J/17P, 11ª, deberá actualizarse en asuntos que inicien y se desarrollen a partir de la vigencia de aquella, en atención al principio de seguridad jurídica de las partes. Hechos. En un procedimiento del sistema penal acusatorio adversarial, tramitado previamente a la publicación en el Semanario Judicial de la Federación de la Jurisprudencia PR, PCN. J/17P, 11ª, del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, de rubro, suspensión de la audiencia de juicio oral. El plazo establecido en el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe computarse en días naturales, obligatoria a partir del lunes 16 de octubre de 2023, la audiencia de juicio oral no se reanudó a más tardar al 1º día hábil después de ordenada su suspensión. Por tanto, procedía a considerar interrumpido el juicio, reiniciarlo ante un tribunal de enjuiciamiento distinto y declarar nulo lo actuado, como lo prevé el artículo 352 del mismo Código. En el juicio de amparo directo promovido en contra de la sentencia definitiva, al considerar que dicha consecuencia es reiterada en ese criterio vinculante, se estimó indispensable dilucidar si procedía su aplicación retroactiva. Criterio jurídico: este tribunal colegiado determina que la aplicación retroactiva de la tesis de jurisprudencia PR, PCN. J/17P, 11ª, en asuntos en donde la audiencia de juicio oral no se reanudó a más tardar al 1º día hábil después de ordenada su suspensión, deberá ser aplicado a asuntos que inicien y se desarrollen a partir de la vigencia de aquella, en atención al principio de seguridad jurídica de las partes. Justificación: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2018, desarrolló la doctrina constitucional relativa a la no retroactividad de las normas que regulan el procedimiento, en el que sostuvo que la ley procesal vigente es la aplicable al momento de iniciarse la correspondiente actividad procesal, la que no podrá ser aplicada en forma retroactiva. Ahora bien, si al momento en que se desarrolló el proceso penal no existía criterio jurisprudencial que obligara al Tribunal de Enjuiciamiento a entender las reglas procesales en los términos referidos por el Pleno Regional, por lo que dicha expectativa se atendía con señalar las fechas de audiencia de juicio oral a la brevedad posible, y siempre que la agenda del tribunal encontraba un espacio derivado de los cientos de asuntos que se llevan ante dicha potestad, aplicarlo en forma retroactiva perjudicaría a las partes, pues se corre el riesgo de que al reponerse el procedimiento, determinados medios de prueba ya no puedan reproducirse o pierdan fiabilidad o espontaneidad, sin mencionar los gastos en los que esa reposición haría incurrir a las partes y al sistema judicial, con lo que se transgredirían los fines del proceso penal, que además, dicha actuación se encuentra vedada por el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
En consecuencia, procede a aplicar el citado criterio jurisprudencial en aquellos juicios que se inicien y desarrollen a partir del lunes 16 de octubre de 2023, a efecto de dotar de seguridad legal a las partes y cumplir los fines que persigue el actual sistema de justicia penal, porque será a partir de dicho momento en que las partes procesales, incluidos los tribunales de enjuiciamiento, atenderán dicha interpretación procesal. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.